Bueno, Dani, una de las cosas que es bien importante poder tener clara es el asunto del Ujú. verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué decimos que hay un Ajá. verdadero arrepentimiento? Justamente porque hay una mala percepción del arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que nosotros podríamos decir que es falso o que no tendría ninguna incidencia en nuestra vida como cristianos. Entonces, Ujú. primero, poder entender que tú nos puedes explicar qué es lo que se entiende por un verdadero arrepentimiento y, y después con algún ejemplo poder explicar qué es lo que entendemos como un falso arrepentimiento. Qué buen tema, hermano, un tema importantísimo para nosotros como cristianos. Yo creo que, bueno, en lo que nosotros hemos podido ir aprendiendo en la sana doctrina, ¿cierto? En el cristianismo verdadero, sano, el verdadero evangelio, nosotros podemos decir que el arrepentimiento, hermano, básicamente es una transformación de la mente, un cambio de mente. De hecho, la palabra para arrepentimiento en griego, Pablo ocupa la palabra metanoia, que es bien conocida como en el mundo evangélico, donde siempre se enseña que metanoia significa un cambio de mente. Y es precisamente hacia donde la escritura apunta cuando habla de arrepentimiento, porque habla de que nosotros, obviamente por el llamado del Evangelio, ¿cierto? Nosotros debemos transformar nuestro entendimiento de la realidad, de nuestras vidas delante de Dios. Obviamente, básicamente, ¿a quién hemos ofendido, José? Entender que hemos ofendido a Dios, entender qué significa que hayamos pecado, entender qué significa que estamos bajo condenación, entender lo que hizo Jesucristo. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hizo carne, se hizo hombre para venir a salvarnos, entender eh, toda esta realidad, mi hermano, es parte del arrepentimiento, es como la base, podríamos decir, esa transformación del entendimiento. Pero el arrepentimiento no se queda allí. El arrepentimiento pasa de un entendimiento, digamos, de la mente, un nuevo entendimiento, pasa a una disposición del corazón. Por ejemplo, yo no podría decir que es un arrepentimiento verdadero, que yo entienda que soy pecador, que estoy condenado delante de Dios, pero que en mi corazón yo no sienta nada. O sea, no es coherente. El arrepentimiento bíblico habla de una nueva disposición del corazón. Es decir, no solamente entendemos que hemos pecado, sino que en el corazón nos comenzamos a doler por el pecado. Y es lo que tú también me comentabas, no sé si te acuerdas, hermano, hace unas semanas atrás o meses, acerca de la contrición, que significa este estado de dolor por el pecado, ¿cierto? La contrición. Entonces, una nueva disposición del corazón y, por ende, si nosotros tenemos un nuevo entendimiento, ¿cierto? De que somos pecadores, de Jesucristo, de Dios, etcétera, nos duele en el corazón, disponiendo el corazón para el Señor, esto nos tiene que llevar, por consecuencia, a un cambio de nuestra voluntad. Es decir, nadie podría decir que entiende que es pecador, que entiende que ha pecado delante de Dios, que entiende lo que hizo Jesucristo, el llamado del Evangelio, etcétera, pero que no siente nada en su corazón, ni mucho menos vive coherentemente con la palabra de Dios. O nadie puede decir, no, yo entiendo todo lo que significa el pecado, etcétera, me duele en el corazón, pero sigo siendo el mismo. No puede ser, porque todas estas cosas, por lo menos estas tres cosas básicas, comprenden el arrepentimiento, una nueva vida, un corazón dispuesto y un entendimiento. Entendimiento de la realidad delante del Señor, un corazón que se contrista por el pecado y está, digamos, dispuesto a Dios y obviamente una voluntad transformada. Eso es lo que básicamente podría compartirte, hermano, como así rápido, de qué es lo que entendemos como un verdadero arrepentimiento. No sé si contesto la pregunta o si quisieras que la comentásemos más, no sé. No, no, o sea, como para resumir, podríamos decir que el verdadero arrepentimiento conlleva en nosotros poder entender nuestra condición delante de Dios, ¿cierto? Que somos Ah, pecadores delante de Él, que lo hemos ofendido, eh,
y que por voluntad, ¿cierto?, de Dios mismo viene un arrepentimiento a nosotros, pero Ujú. esto conlleva que viene un cambio en nuestra mente, y por ende, si hay un cambio de mente, si hay un cambio, perdón, de pensamiento, debería haber o debe haber un cambio de actitud, un cambio de Ujú. voluntad hacia cómo me relaciono yo con el pecado, ¿cierto? O sea, yo no podría decir que me arrepiento de mi pecado, que me arrepiento de mi maldad, pero al mismo tiempo decir, bueno, ya me arrepentí, sigo pecando, ¿cierto? Porque ahí no podría haber verdaderamente un arrepentimiento porque no existe un cambio de mente. El Claro. verdadero arrepentimiento, como tú lo dices, vendría a ser poder comprender que Cristo, que Dios ha cambiado mi mente, Ujú. ¿cierto? Y a raíz de eso yo aborrezco el pecado. Yo odio pecar porque entiendo lo ofensivo que es el pecado para Dios y lo ofensivo que es para Dios que yo peque. ¿Se puede entender Ujú. como así? Ajá. Sí, amén. Y Sí, sí. ahora en cuanto al falso arrepentimiento, ¿qué nos podrías decir tú? Pucha, mi hermano, yo podría decir que el falso arrepentimiento, bueno, por obviedad, bíblicamente no entiende el Evangelio. Es una persona que no solamente capta la idea, digamos, capta la idea, sabe. Hermano, le preguntamos a cualquier persona, probablemente sepa lo que hizo Jesús en la cruz, murió por los pecados. Puede captar la idea, ¿cierto? Pero no va a entender que se encuentra bajo condenación y que Cristo es el Salvador, mucho menos se va a doler en el corazón de manera genuina, porque tú muy bien sabes que la contrición, ¿cierto?, es el dolor que se produce en el corazón, en la vida de la persona al mirar su pecado y su ofensa delante de Dios. La atrición viene a ser ese sentimiento de no querer perecer, pero no viene por un dolor para con Dios, sino en pos de nuestro propio bienestar. Por ejemplo, una persona escucha el Evangelio, llora y empieza a ir a la iglesia. Y tú dices, hoy se está arrepintiendo, se convirtió o se arrepintió. Pero resulta que tú conversas con la persona y la persona te dice, no, José, yo estoy aquí porque yo no quiero irme al infierno. Yo estoy aquí porque no quiero ser condenado. Yo estoy aquí porque no, yo caer en la llama del infierno. No, 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 no. Ciertamente hay un temor por ser condenado en la vida del arrepentido, pero ese no puede ser el centro. Una persona que tiene como centro o como motor de ir a la iglesia, de seguir a Cristo, de tratar de obedecer a Dios, que el centro sea, ¿cierto?, no ser condenado en el infierno, realmente no hay un entendimiento ni una contrición ni una disposición del corazón, porque nosotros seguimos a Cristo no para no ser condenados, sino porque Él es digno. Entonces, la transformación de la mente de manera bíblica transforma todas estas cosas. Entonces, caemos en eso cuando es un falso arrepentimiento. Y lo otro es que como no hay un buen entendimiento, ni un corazón dispuesto al Señor, sino netamente tú, la voluntad no se ve transformada, aunque a nuestros ojos podríamos ver ciertos cambios. Ahí está el problema, que se mimetiza o se camufla, digamos, una especie de conversión falsa o arrepentimiento falso. Porque como no se entiende de base el Evangelio, ni se dispone el corazón, estas personas van de lleno a cumplir ciertas tareas superficiales para poder estar, digamos, tranquilos de conciencia y aparentando ser cristianos para ser considerados como parte del pueblo de Dios y, como te digo, para que sus conciencias queden tranquilas. No, yo hice lo que tenía que hacer. Resulta que si entendemos el arrepentimiento, bueno, ¿qué es lo que tenías que hacer para arrepentirte? Bueno, ahí te hacen el checklist, ¿cierto? Venir a la iglesia y yo vengo a la iglesia, check. No sé, me he visto como los cristianos ahora, check. De vez en cuando oro para dar gracias al almuerzo, check. Entonces, como yo hago estas cosas, estoy arrepentido. Pero no, pues eso sería un error. Eso ni siquiera en la jerga futbolística, ni siquiera sería pegar en el palo. Eso sería sacar la pelota del estadio, porque el arrepentimiento
es un cambio de mente, una disposición del corazón y una transformación de la voluntad, pero en pos de ese entendimiento. Entonces, el cristiano peca, el cristiano cae, el cristiano incluso muchas veces deja de congregarse, pero necesariamente no podemos decir necesariamente que no está arrepentido, porque el cristiano cuando peca se duele. El cristiano cuando no puede congregar por algún motivo, en su corazón anhela estar en la casa de Dios. Entonces, podemos tener 10.000 personas congregándose que no están realmente arrepentidas, pero podemos tener 10 que no están yendo a la iglesia por motivos, digamos, excepcionales, por ejemplo, están buscando una iglesia sana, están enfermos a lo mejor, tienen alguna limitancia, no están yendo a la iglesia, pero ellos sí están arrepentidos porque viven una vida en pos del evangelio, de la gloria de Dios, se duelen por su pecado. Es una vida que realmente, quizá ahora podríamos hablar un poquito de cómo luce una vida arrepentida, si tú quieres, hermano. Pero eso más o menos diría como de un falso arrepentimiento, no sé si quieres